Muchas gracias, Carlos. Gracias a Ciencia Latina. Y pues un saludo para todos, toda la comunidad científica, ciudadanos y todos los interesados pues en el saber, ¿no? En esta oportunidad, mi nombre sí es Narda Velarde, soy de la Universidad Continental, estoy en Cusco, Perú, y traigo un tema interesante. Estamos en un entorno en el que la confianza ciudadana en las instituciones se ha perdido. En ese sentido, el interés es a través de investigaciones cualitativas analizar cuáles son las nuevas corrientes que pueden acercar desde la innovación al ciudadano con el Estado. Ahora en los colegios, en las universidades, se está utilizando mucho el modelo del design thinking, que pues es un enfoque centrado en las personas. Para esta ponencia les traigo la convergencia del design thinking con este otro modelo denominado experiencias de vida, que es promovido por la OCDE, precisamente para poder gestionar procesos ciudadanos, atención al ciudadano, trámites ciudadanos, políticas públicas y medición de las mismas. Entonces, sin más, vamos a empezar la ponencia y les dejo también mi QR para que podemos estar conectados a través de LinkedIn. Entonces, permítanme continuar. Estos enfoques de innovación, se habla mucho de innovación pública actualmente a través de los laboratorios de innovación precisamente en los países, en este caso de Latinoamérica, ¿no? Uno de los principales laboratorios de innovación en Latinoamérica es el de Colombia y también el de Chile. En el caso de Perú, estamos innovando a través de estas tecnologías que lo que pretenden es acercarnos al ciudadano con una mirada holística hacia la modernización del Estado, ¿no? La política de modernización del Estado al 2030. Entonces, hay un concepto fundamental en toda política pública y gestión pública que se llama confianza. Este indicador de confianza está, pues, integrado en lo que llamamos valor público. Siempre en la gestión privada hablamos de generar valor. Sin embargo, ¿qué se dice de generar valor público en la gestión pública? Eso se mide a través de la confianza. Y la confianza es fundamental para poder establecer la gobernabilidad en los estados. Entonces surge la pregunta, además de las grandes entidades y muchas veces pues los eruditos que se encuentran en esta, ¿qué necesitamos para darle finalmente ese rostro humano a la gestión pública? El objetivo clave de la presente investigación es determinar esta convergencia, esta coincidencia del design thinking, que es un modelo que inicialmente se aplicó pues para el mundo comercial y que ahora a través de esta denominación de experiencias de vida pretende precisamente adentrarse en la experiencia de vida del ciudadano desde que nace hasta que deja, pues hasta que parte este mundo, ya porque cualquier proceso o hito en la vida del ciudadano está vinculado al Estado con una partida de nacimiento, una partida de defunción, un registro de los títulos universitarios, registros domiciliarios, etcétera. Entonces nos llamamos nosotros los administrados, precisamente por las entidades del Estado. Entonces vamos a hacer un parangón, un paralelo entre lo que es el design thinking dentro del mundo, por así llamarlo, privado, que ha sido acogido por los laboratorios de innovación en Latinoamérica y que ahora la OCDE, como un enfoque moderno, le denomina experiencias de vida y que lo recomienda inclusive para todos aquellos países, pues, que quieren alcanzar altos índices, altos estándares de desarrollo humano. Entonces, entendamos que el indicador principal para poder entender esta convergencia es la confianza y a través de esta se pueda reconstruir un Estado centrado en el ciudadano, que finalmente es el principio fundamental del design thinking y las experiencias de vida. Design thinking centrado en la persona, experiencias de vida centrado en el ciudadano, aplicado más a la gestión pública. Porque sabemos que existe una brecha
entre lo que ha sido o lo que plantea una política pública y lo que finalmente obtiene el ciudadano. La promesa, la promesa, según el estudio, viene a constituirse como la innovación. Y cada vez que nosotros impartimos aprendizajes sobre el modelo del design thinking o sobre la innovación, siempre decimos que la puerta de esta es la empatía. Si nosotros no desarrollamos empatía, es muy complejo que podamos leer entre líneas las necesidades del mercado. Y esto, extrapolándolo al sector público, tiene que ver con ponerme en los zapatos del ciudadano, pero fuera de prejuicios. Entonces, la innovación pública busca a través de la empatía y este enfoque de experiencia de vida que trae mucho, tiene mucha similitud con el design thinking para poder acortar esta brecha de desconfianza. Entonces, tenemos como puntos clave el contexto, que viene a ser la brecha creciente entre las expectativas de los ciudadanos y la calidad de los servicios públicos obtenidos, es decir, la generación de valor público, que no es otra cosa que la percepción del ciudadano sobre las instituciones. El problema central vienen a ser los enfoques tradicionales de la gestión pública, estos monopolios que pues se constituyen en vacas sagradas a lo largo de los años y que traen modelos desde los años 50 que lo que pretenden es simplemente imponer al ciudadano requisitos y instrumentalizar las atenciones, mas no hacen pues del ciudadano un fin. Por otro lado, también tenemos que dentro de esta política de modernización del Estado que se pretende introducir en el modelo de gestión de modernización, precisamente, tiene que ver con eh, poner al centro al ciudadano y que las organizaciones puedan mirarse a sí mismas desde adentro. Y para eso necesitamos atravesar, se sugiere atravesar, por ejemplo, para descomponer esta problemática, estas etapas del design thinking. Entonces, para poder satisfacer estas necesidades reales de los ciudadanos con políticas públicas eficientes, se presenta esta solución, esta hipótesis de la innovación pública a través de estos enfoques. La relevancia viene a ser, pues, la confianza que se puede establecer entre el Estado y la sociedad. Eh, Observemos un poco los datos en el Perú. Esta es una data del año 2024. Una de las instituciones más afectadas, más, digamos, vapuleadas respecto a la confianza ciudadana, viene a ser el Poder Judicial, el administrador de justicia. Observamos que de un 75% de los encuestados, muchos de estos, o la mayoría, en cuanto a términos de indicadores, confían poco o nada en el Poder Judicial, en la justicia en el Perú, precisamente ahora que estamos en un entorno bastante convulsionado. Entonces, si observamos que una de las entidades más emblemáticas, la Administradora de Justicia, se encuentra pues gozando de pocos niveles de confianza y de aceptación, ¿de qué valor público estamos hablando? Si no hay ciudadanía, si no hay desarrollo patriótico, quiere decir que no hay confianza en el Estado y cada uno de nosotros podría tomar inclusive la ley por las manos. Eso le vamos a llamar gobernabilidad, confianza, valor público, que solamente se establece cuando el ciudadano se percibe como visto por las organizaciones, lo que pretende el design thinking a través de sus 5 etapas, empezando con la inmersión precisamente en la vida del ciudadano y en sus necesidades y los insights, aquello que no es evidente, pero que a través de estudios de este empatizar, definir un problema, idear soluciones, generar prototipos e ir testeando, pues podemos mejorar la implementación de estas políticas públicas para que no solo se queden en el papel, sino nos ofrezcan datos reales, no solamente como indicadores, sino como desarrollo humano y confianza. Recordemos que el design thinking fue planteado por Tim Brown, ¿no? De la escuela de Stanford y promueve tener una mentalidad de diseño
que precisamente enfoque los problemas desde diversas aristas, para que esto pueda permitir a los gestores públicos darle ese rostro humano que se ha buscado durante tanto tiempo y que es uno de los objetivos per se de la modernización del Estado. Y haciendo la convergencia, tenemos el enfoque de experiencias de vida, como les mencionaba, promovido por la OCDE para poder generar confianza en los servicios públicos y que asemeja el Journey Map, ¿no? Este mapa de la experiencia desde que el ciudadano nace hasta que parte de este mundo, cuáles son las interacciones o los hitos de interacción que va realizando con el Estado, en los bancos nacionales, en el Poder Judicial, en las instituciones que registran nacimientos y defunciones, partidas registrales de propiedad, etcétera. Un sinfín de trámites que realizamos. Inclusive las universidades públicas, cuál es el nivel de trato y agilidad que recibimos en estas entidades del Estado. Entonces, la experiencia de vida es una visión holística del horizonte de vida de un ciudadano que pretende acompañarlo para poder generar pues una visión completa de lo que se necesita y al mismo tiempo pues no generar trámites burocráticos, manejar un gobierno abierto, un gobierno que permite inclusive muchas veces tener una sola ventanilla para poder agilizar los trámites. Entonces, la OCDE promueve la implementación de este para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En el Perú tenemos dos casos de éxitos documentados. En el caso de RENIEC, que es el Registro Nacional de Identidad, tenemos a través del gobierno electrónico y estas innovaciones, se ha planteado la identificación digital para agilizar algunos trámites, así también el sistema de certificados de defunción digitales y también a través de esta modalidad llegar a las zonas rurales, ¿no? De los ciudadanos quechohablantes, que se les pueda facilitar el otorgamiento de estos certificados a través, pues, de la rapidez de los trámites. Otro centro muy mentado en el país, que tiene ya una presencia de más de 10 años, viene a ser el Centro de Atención al Ciudadano, el MAC, ¿no? Entonces, en estos lugares, en un solo espacio físico, se aglutinan diversas entidades del Estado, desde el Banco Nacional, RENIEC, municipalidades, universidades, donde tú puedes hacer trámites en un mismo espacio, pagar una tasa y acercarte a las diversas ventanillas en un solo lugar. El MAG además tiene canales presenciales, virtuales, telefónicos, maneja muy bien las redes sociales, cada año saca permanentemente encuestas de satisfacción y tiene un seguimiento precisamente a las interacciones de los ciudadanos. Actualmente tenemos 15 de estos centros en Lima y también distribuidos en otras regiones del país. En el Cusco, por ejemplo, llegó hace un par de años nada más y pues ya está generando satisfacción y revuelo en los ciudadanos. Veamos un poco las cifras respecto a la confianza ciudadana que les decía en las entidades. Precisamente el caso RENIE con la digitalización de certificados, acercamiento a la población rural, tenemos que en el Perú tiene el primer puesto de confianza a nivel de confianza de la ciudadanía, ¿no? Y recordando al Poder Judicial, pues se encuentra casi en la base de la tabla junto a la Fiscalía de la Nación, ¿no? Que son entidades que gestionan justicia. Y por el otro lado tenemos los centros de atención MAC, estos que aglutinan diversidad de entidades en un solo lugar. El nivel de satisfacción, según la encuesta 2023, tenemos el más alto de los indicadores respecto a la categoría muy satisfecho. Acá tenemos los departamentos del Perú y pues tenemos un promedio de 80% de satisfacción, ¿no? Y en cuanto a insatisfecho, podemos observar que no llega pues al 1% sacando un promedio. Entonces, las lecciones que se han aprendido a nivel global, podemos mencionar en el entorno internacional, como les decía, el gobierno, el Laboratorio de Gobierno de Chile, que utiliza el Design Thinking para el desarrollo, investigación, retroalimentación y mejora continua de las políticas públicas y acompaña a las entidades del Estado a desarrollar soluciones innovadoras y humanas.
En Dinamarca también tenemos laboratorios de innovación con el enfoque de la reforma destinada a la empleabilidad de sus ciudadanos. En Singapur también se utiliza el design thinking para la satisfacción y eficiencia del cliente. En Australia para la gestión de impuestos. Recordemos que el design thinking inicia con empatizar con el ciudadano, definir un problema, idear una solución, emitir un prototipo, una prueba de cómo sería darle un mejor servicio, validar este servicio a través del propio actor y finalmente ir testeando o versionando pues los procesos o procedimientos a ofrecer. Y aquí tenemos la evidencia en el caso de Chile, que a través de su propia página web pues menciona que dentro del proceso de innovación lo que buscan es generar experiencia. Sabemos que en la cuarta era de la revolución industrial ya no vendemos productos o servicios, ofrecemos experiencia y una experiencia, señores, es totalmente sensorial. Eso es lo que se busca con un gobierno abierto y las políticas públicas a través de la innovación pública que tengan rostro humano. El caso de Chile es resaltante y una de las entidades o los modelos, los enfoques que acompañó este laboratorio, pues fue el proyecto de fortalecimiento del modelo de atención FONASA enfocado a los nacimientos, ¿no? En lugar de hacer un trámite burocrático, es directa el registro de los recién nacidos en los nosocomios. Entonces, como retos para superar los obstáculos en el futuro, lo que se presenta como desafío principal es el cambio de mindset o de cultura en los trabajadores, en los líderes y, ¿por qué no decirlo también en los ciudadanos que muchas veces se sienten pues sorprendidos por este tipo de innovaciones que no son normalmente mm, aplicadas en todas las entidades del Estado donde se maneja pues la frase aquí siempre se ha hecho así. Esa es una falta de empatía total y rechazo obviamente a la innovación. Entonces, para poder desarrollar esto hay que sensibilizar a través de capacitaciones, desarrollar el modelo a través de talleres vivenciales y desarrollar nuevas oportunidades a través de los gobiernos de transformación digital. En el caso del Perú, por ejemplo, a través del SERVIR, que es el organismo encargado, el órgano rector de la gestión de los recursos humanos, promueve programas de innovación para la transformación del Estado en línea directa con la política de modernización del Estado al 2030. Y entonces, como nos decía también Ramón Alujas en la investigación del 2016, y cito, la innovación en el sector público latinoamericano a menudo se ve obstaculizada por la rigidez de las estructuras organizativas y la falta de incentivos para la experimentación. Normalmente se menciona que nuestra cultura está muy afecta a juzgar, a criticar y se nos prohíbe el error, no se nos permite experimentar. No hay un proceso, precisamente un laboratorio que nos permita pues desarrollar una nueva mentalidad a través de la innovación, porque la innovación finalmente contempla el error como un escalón dentro del desarrollo iterativo de los proyectos. Y a nivel de conclusiones, pues la idea sería mirar el Estado con un rostro humano y por ende innovador, apostando a la visión al 2030 en muchos casos y también tomando como referencia en el Perú estas dos instituciones emblemáticas de la innovación pública como lo son RENIEC y los centros MAC para cerrar la brecha de Estado ciudadano, asimismo desarrollar una ola de innovación a través de talleres y la divulgación pues de de este enfoque del design thinking que ya se está trabajando en colegios y universidades y tiene que trasladarse también a las entidades del Estado. El llamado a la acción imperativo es precisamente que los profesionales y funcionarios del sector público investiguen sobre los laboratorios de innovación que se encuentran en sus regiones para poder alcanzar al ciudadano nuevas maneras de ver la vida, nuevas maneras de asumir la gestión pública en instituciones donde muchas veces estamos totalmente inmersos en el indicador
y nos olvidamos totalmente de la parte humana, no solamente de los ciudadanos, sino de los propios colaboradores. Entonces, obviamente, si desde la institución no hay una gestión humana de los recursos, pues tampoco habrá esa proyección en los ciudadanos. Y finalmente, para cerrar esta exposición, ya agradeciendo su presencia, recordemos la importancia de la convergencia entre el design thinking y el modelo de experiencias de vida para poder acotar y extraer lo mejor de estas visiones en la gestión pública, no solo como gestores públicos, sino también como ciudadanos que podamos estar informados sobre ello y aportar mayor investigación y conocimiento a la aplicación de estos enfoques innovadores. Actualmente no tenemos mucha bibliografía relacionada al tema, pero se están iniciando los estudios al respecto. Les agradezco por su atención y les dejo una vez más mi contacto para poder estar atentos. Cierro la exposición simplemente con una frase para recordar que la innovación no es solo sobre tecnología, sino sobre cómo usamos la tecnología para transformar la vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos, gracias a Ciencia Latina por este maravilloso espacio. Muy buenos días.